Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a nuestro espacio particular que hemos abierto en este Instagram para hablar de temas que nos afectan y que nos inmiscuyen a todos, como que tienen que ver con la Biblia, con la palabra infalible, inspirada e inerrante de nuestro Dios. Así la considero de todo corazón y así veo que se ha comportado en mi propia existencia. Por eso hoy me proponía, traje acá un resumen de uno de los temas más populares de los últimos tiempos, de todos los tiempos. Creo que uno de los asuntos que ha concitado mayor número de curiosidades y de simpatías y de polémicas ha sido la cuestión, que creo que viene muy a pelo poder abordar juntos en este espacio, de la personalidad y de la obra del anticristo. Hoy vamos a inclinarnos por hacer un perfil así, vamos a hacer como fluido, no nos vamos a detener en ninguna cuestión, no me propongo, porque se nos alargaría mucho el video, hacer un desarrollo de lo que va a ser la gestión del anticristo, o sea, su, digamos, plan de gobierno, plan urdido en las entrañas mismas del infierno. Este es un enviado de Satanás que va a representar a Jesucristo y que va a engañar a las naciones diciendo que él mismo es Dios hecho hombre. Es el anti-Mesías, el anti-Christos, el anti-Mesías, el que va a estar en lugar de el Mesías que fue profetizado desde tiempos antiquísimos. Vamos a ver juntos cuántos pasajes hablan sobre él. Los vamos a ver, como te digo, no en un modo exquisito, así como una cosa erudita, sino que vamos a ponerlos, voy a poner incluso en comentarios ahí abajo, vas a ver el textito que va a aparecer diciendo en qué pasajes bíblicos nos basamos para decir cada uno de los rasgos que vamos a ir enumerando del anticristo. Es un tema importante. ¿Por qué? Porque está en la Biblia. Si está en la Biblia es importante. Ahora vamos a hacer una especie de matización, no digo de salvedad, pero sí de matización. Todo lo que está en la Biblia es importante para todos los seres humanos porque está ahí y dice la Biblia en Apocalipsis, bienaventurado el que lee, bienaventurado los que oyen las palabras de la profecía de este libro y guardan lo que está escrito en ella, en estas páginas, porque el tiempo está cerca. Así que todos los que son destinatarios de las profecías bíblicas tienen derecho a considerarse bienaventurados y afortunados en disponer este tesoro de revelación de parte de Dios. Así que ómnibus, para todos es este mensaje. Con una salvedad, o más bien, como decía, matiz. Creo que es un tema más para creyentes que leen la palabra, la leen con fe, no la leen como un compendio de leyendas, como hoy es usanza entre las personas que no son de la fe de Jesús, incluso algunos que se profesan ser de la fe de Jesús, pero dicen que la Biblia es algo así como una colección de folclore y de leyendas y de dimes y diretes que fueron siendo llevados y erosionados por una tradición hasta llegar en la forma que lo tenemos ahora en este compendio llamado la Biblia, los libros, los rollos. Acá tengo, mira, un ejemplar físico de la Biblia, no soy de tenerlo, pero hoy para chusmear algunas cosas que andan por ahí está bueno. Para chismear, claro, los argentinos decimos chusmear por chismear, las palabras son semejantes, nos quedamos con nuestra versión. Así que es importante absolutamente para todas las personas. Y digo, tema candente que va a poner esto sobre el tapete de nuevo es que hay dentro de pocos días elecciones en Europa y se prevé un fuerte avance de la ultraderecha. Miren, hermanos, no voy a hacer el balance ahora porque eso conviene que lo haga después, pero es algo de lo que vengo hablando hace un montón de tiempo. En mi fanpage de Facebook, que se llama Noticias del Futuro, Noticias Proféticas sin Sensacionalismo, ya el título es como muy... No gusta, digamos, pero la verdad es que a los cristianos nos gusta hacer que la profecía se adapte a lo que vemos en el presente. Lo que yo me propongo hacer en este video es precisamente lo opuesto y lo que creo que tiene que hacer todo cristiano. Leer el presente desde lo que dice el texto bíblico. Por ejemplo, no andar buscando, de acuerdo a los personajes que nuestro mundo nos presenta como importantes, sea Elon Musk, sea Jared Kushner o Donald Trump o no sé, cualquiera de estos personajes del día, George Soros y así, ¿no? Ha habido tantos personajes a lo largo de la historia que han sido candidateados como un posible anticristo. Y no lo han sido, y no lo están siendo, y no tienen chance de serlo. Sumo, Bill Gates, Emmanuel Macron, hay un montón de personajes que la gente sensacionalista, que le gusta, personajes que tienen algún tipo de antipatía de parte de la opinión pública,
catalogarlos rápidamente como que quizás sean el anticristo. Lo que tenemos que hacer es ver lo que dice el texto. Y una vez que tenemos en cuenta todo lo que los textos bíblicos nos dicen sobre este personaje, sí tenemos una herramienta crítica, no digo infalibilísima, porque cuando se aparezca y se manifieste el anticristo va a ser inconfundible. Otro día vamos a hablar de si los cristianos vamos a presenciar esto o no, pero quiero decir, cuando venga el anticristo, los que tengan que resistirlo, los que tengan que estar alertas, se van a dar cuenta de que es un falso Mesías. Pero los incrédulos, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, dice la Biblia, que se van a asombrar y que van a quedar sumamente encantados, embelesados con este personaje cuando surja. Primera característica, acá tengo anotadas varias, pero seguramente alguna más se me va a quedar en el tintero. Es difícil desagregarlas porque a veces los textos vienen todos juntos. Primera, en su despedida y en su bendición final a sus hijos, Jacob, o sea, Israel, bendice a todos y a cada uno de sus 12 hijos. Y entre ellos la bendición a Dan es sumamente extraña, porque dice que él, de Dan quiere decir juez, aclaramos, etimológicamente eso era lo que quería decir, dice que será como una serpiente. Le dice, mirá qué lindo piropo que le está dando a su vástago, profetizando acerca de su futuro y de la tribu que saldrá de él. Como una víbora junto al camino que muerde los talones del caballo y hace caer de bruces al jinete. Y exclama frente a semejante cuadro el patriarca y también profeta en este caso, tu salvación espero, oh Yahvé, oh Señor. Es un cuadro estremecedor el que se abre ante sus ojos. Él logra ver un poquito del futuro que le espera a Adán. De aquí proviene la teoría, la hipótesis de que vendrá de la tribu de Dan este anticristo cuando se manifieste en el mundo. Es una hipótesis, me dirá alguno, ¿hay certeza de que está hablando del anticristo? Hay altas probabilidades de que esté hablando del anticristo porque es un leitmotiv bíblico que va a ir desarrollándose cada vez más en sucesivos textos. Sigamos. Segundo rasgo, será un rey romano que profanará el templo de Jerusalén. Esto figura en el capítulo 9, versículos 27, y en los anteriores también se habla de lo mismo. Dice que durante una semana de años, este gobernante hará un pacto con muchos, pero a la media semana, o sea, a la mitad de los 7 años, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas del templo en Jerusalén. Y en el templo establecerá la abominación que causa destrucción, una profanación enorme que va a ser muy obscena, muy terrible, que fue tipificada por la que hizo Antíoco IV Epífanes. Hubo una gran profanación que fue limpiada después por los famosos hermanos macabeos, unos judíos valientes que se levantaron contra este Antíoco Epífanes y limpiaron la zona del templo. Ese es un tipo de lo que el anticristo va a hacer en los días finales, y ojo que es Jesús el que dice que la abominación desoladora, esa gran profanación del templo de Jerusalén a la mitad del pacto de 7 años, Jesús aclara que no se dio. O sea, Antíoco Epífanes es solo una imagen de lo que va a ocurrir en los días finales. Quiere decir que tenemos que esperar que haya un tercer templo de Jerusalén. Tema para otro video. No me quiero meter en temas tan intrincados, sino vamos haciendo como una cosa así acumulativa, como una bola de nieve temática, y al final nos desviamos. Dice, hasta que sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado a este rey venidero, que pactará con los judíos y con muchos, pero que va a interrumpir, va a quebrantar ese pacto establecido por él. O sea, va a ser un traidor a los hebreos y a esos muchos que se habrán confiado a él. Otra característica, va a ser una persona soberbia, una persona inmisericordia, por eso se lo llama también la bestia, ¿no? Va a blasfemar del nombre de Dios, va a insultar a los santos de Dios y va a ser sumamente audaz en palabras y en hechos. Dice Apocalipsis capítulo 13, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de los que moran en el cielo, dice, del templo de Dios y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Acá se está refiriendo a los cristianos que van a surgir en los días finales entre los judíos, muy en específico, tema que vamos a desarrollar en otro momento, Dios mediante. Dice, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Eso lo vamos a desarrollar en otro punto. Pero será un rey completamente global el anticristo, no va a tener un poder restringido, zonal, sino que va a ser un monarca de todos, el globo entero, el mundo entero, total. Nadie se va a escapar de su influencia.
Jesús habla también de la personalidad del anticristo cuando dice en Juan 5:43, yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese sí que lo van a recibir. El anticristo va a venir con pose de agrandado. Va a venir en su propio nombre y se va a autoglorificar de manera explícita. Los antiguos, hay ejemplos numerosísimos de reyes antiguos que decían ser encarnaciones de Dios, de dioses, y lo decían así abiertamente, yo soy Dios, y han ocurrido un montón de imperios a cuya cabeza estaban personajes que decían ser divinidades. Así que esto no es extraño a la historia, sí lo es a la tónica de nuestro tiempo, porque estamos bajo la influencia todavía del cristianismo. Quieras o no quieras, residualmente vemos como malo que un tipo diga yo soy el mejor, yo soy el más grande, los demás no existen, están todos pintados. Esto no se acepta por la influencia de Jesús. Fue el primer personaje de la historia que puso la humildad como un valor positivo y la soberbia y la autoafirmación como algo negativo. De a poquito las cosas, como sabrás, por los psicólogos de este mundo, están cambiando. Se nos dice que el problema del hombre no es el pecado, sino la falta de autoestima. Y eso es un reflejo de que la mentalidad del hombre natural, del anthropos psíquicos, que decía Pablo en una de sus cartas, está empezando a imponerse frente a la herencia cristiana. Sigamos, también dice de él que un cuerno pequeño, así se lo caracteriza en el capítulo 7 de Daniel, o sea, aparentemente con menos poder que otros reyes, va a surgir entre los 10 monarcas. Cuerno en la Biblia quiere decir poder, capacidad punitiva, capacidad para infligir daño. Eso es un cuerno. Un cuerno no es un ornamento. Un cuerno está para herir, para lastimar y para amenazar como mínimo. Dice que va a surgir un cuerno pequeño entre otros 10 cuernos que representan reyes y de los 3 primeros cuernos que fueron arrancados de él, delante de él. Y aquí este cuerno tenía ojos como los ojos de un ser humano y una boca que hablaba con mucha, de nuevo, arrogancia. Un personaje soberbio, arrogante, que va a decir que él es el único y que él es el mejor. Otra característica, perseguirá a los santos de Dios con un odio nunca antes visto. Ya lo leímos en Apocalipsis 13. Va a masacrar sin piedad a los santos de Dios, los cuales serán entregados por Dios en sus manos durante 3 años y medio, que va a ser lo que va a durar la gran persecución de los días finales, encabezada por este monarca del anticristo. Eso se habla en los capítulos 12 y 13 de Apocalipsis, y en el 11 ya se da un pequeño anuncio de cuál va a ser el punto de partida de esa gran persecución contra los santos de Dios, los cuales, ya avisamos, van a ser judíos convertidos al cristianismo. La sede del anticristo va a ser la ciudad de las 7 colinas. De esto se habla en Apocalipsis capítulo 13. Pero va a destruir esa ciudad, se va a repartir sus despojos y se va a trasladar a Israel cerca de Jerusalén. De esto se habla en el capítulo 11 del libro de Daniel. Va a consumar la peor persecución antijudía de la historia, la llamada por Jeremías angustia de Jacob y llamada por el Nuevo Testamento la gran tribulación. En griego usa esas expresiones enfáticas hermosas que tiene el griego, que sería algo así como, vamos a parafrasear, no es exactamente así, pero es algo así como la tribulación, la grande. Esa gran persecución la va a desatar sobre el mundo entero el anticristo. Va a llegar al poder después de un pacto entre 10 reyes europeos. Esto está en el capítulo 17 de Apocalipsis y también aparece en forma simbólica en los capítulos 2 de Daniel, en la imagen de los pedacitos de hierro unidos por un pacto de barro. Daniel capítulo 2. También en la bestia, la cuarta bestia, esa que es espantosa, terrible y en gran manera fuerte, del capítulo 7 del libro del profeta Daniel. Estos 10 reyes van a delegar su poder en él, esto aclara Apocalipsis, van a ser una gran confabulación satánicamente inspirada para dar todo su poder y erigir sobre ellos, muy por encima de ellos, al anticristo llamado por Apocalipsis la bestia. Va a atacar a sus víctimas a traición y con gran presteza. Esto se cuenta, por ejemplo, en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo, la primera imagen del jinete sobre el caballo blanco, con un arco en la mano, representa que va a venir en son de paz, pero que va a obtener veloces victorias. El color blanco en la Biblia no representa solo pureza, sino
de acuerdo al esquema romano de los colores, representa éxito, victoria, triunfo. Se habla también de él diciendo que va a parecerse a un leopardo. El leopardo ataca a traición. Cae sobre sus víctimas, se precipita sobre ellas. No ataca frontalmente, sino que se camufla, va así de manera disimulada y se precipita sobre la presa. Es el método leopardo para cazar. También lo compara con su fuerza a un oso. Estamos en Apocalipsis capítulo 13. Dice que va a hablar con boca de león, gran autoridad, va a hablar con autoridad y va a sonar a autoridad. Y el poder de él va a proceder del dragón. Así que mirá qué síntesis de animales y de bestias y de criaturas, algunas espirituales y otras terrenales, representan lo que va a significar y lo que va a mostrarle al mundo este anticristo, este antimesías. También se dice que su poder va a tener una base completamente satánica, pero va a ser un instrumento de Dios para someter a la prueba final a su pueblo, para concentrar todo el poder humanista rebelde anti-Dios, todo el poder autoafirmativo de nuestros tiempos. Va a ser muy saludado por muchos intelectuales el anticristo, diría por todos. Todos los que no sean de Jesús lo van a adorar. Está escrito eso en la Biblia. De hecho, la Biblia dice que aún Dios va a forzar a aquellos que hayan rechazado el Evangelio a que en esos tiempos le rindan pleitesía a esta figura monstruosa que va a surgir y que quizás ya estemos viendo sus primeras señales en el espíritu de nuestra época. Una vez que haya concentrado Dios, haya dejado que progrese este personaje, va a enviar a Jesucristo en su segunda venida y él va a ser el que va a destruir al anticristo y a su imperio. Va a ser el primero en ser lanzado al lago de fuego, dicho sea de pasada, tanto el anticristo como su lugarteniente. Ese es el próximo punto. No va a venir solo, va a venir con un lugarteniente. Lo llama la Biblia el falso profeta y lo describe como un ser seductor, con un habla así suave, delicada, parecida a la de Jesús, manso. Pero sus conceptos van a ser de orden satánico porque va a hablar como dragón. Ese lugarteniente, algunos dicen como un Juan Bautista del anticristo, un pseudo Juan Bautista que va a acompañar y va a preceder, algunos creen, al anticristo. Ahí ya no me meto porque la Biblia no lo dice. Así que el personaje persuasivo va a ser este falso profeta y el anticristo va a ser un hombre de discurso duro, por ahí más ríspido, más violento y de acciones sumamente veloces e imprevisibles. Su poder, ya lo dijimos, va a ser completamente global. Va a destruir a todo opositor. Nadie se va a poder levantar contra el anticristo y los que lo hagan serán masacrados sin piedad. Pero va a inaugurar una etapa de guerras como nunca antes la ha habido sobre la tierra. Guerras de todo tipo. Incluso la Biblia es muy simbólica y muy elíptica, pero se aclara que va a haber miles de millones de muertos alrededor del mundo. Una buena parte de la población mundial va a ser masacrada durante esas guerras que va a inaugurar el anticristo. Se cuenta de él que va a firmar un pacto con Israel, lo dijimos, durante 7 años, y él va a ser el primero en quebrantarlo atacando a Israel. Va a profanar el templo, y una vez que profane el templo, lo dice Jesús, capítulo 24 de Mateo, 21 de Lucas y 13 de Marcos, cuando vean en el lugar donde no debe estar esa profanación, esa abominación, ustedes sepan que ha llegado la destrucción de Jerusalén. También dice cuando estén los ejércitos afuera de Jerusalén, esos que van a venir del norte, probablemente de Europa y de muchos países que se van a aliar, los cuales la Biblia no identifica, sepan que la destrucción de Jerusalén ha llegado. Ese es el tiempo de la gran tribulación, del que habla también Jesús en esos capítulos que hemos mencionado. Ahí tenés toda una síntesis de lo que está por venir, en las palabras de Jesús. Si te cuesta retener o querés ir a una única fuente, lee esos capítulos que te mencioné recién. Mateo 24, Lucas 21 o Marcos capítulo 13. Va a ser un ser intrínsecamente perverso y maligno. Va a ser prácticamente una encarnación de Satanás. Fíjate que se habla de una bestia de 7 cabezas y de 10 cuernos, escarlata, y se habla también de el dragón de 7 cabezas y 10 cuernos. Son muy semejantes, como si fueran de tal palo, tal astilla. Así que hablamos de una trinidad, incluso satánica se habla en teología, en escatología. Estamos hablando del futuro del mundo, ¿no? La escatología es la ciencia del futuro del mundo basándonos en lo que dicen los textos bíblicos. Así que tenemos
a Satanás, el padre de mentira, lo llama Jesús. Tenemos al hijo de perdición, también se llama el anticristo. Y tenemos a un personaje, el falso profeta, que hará bajar fuego, pero físicamente, como una especie de magia sobrenatural, satánica. Se le va a permitir hacer bajar fuego del cielo a la vista de todos, que es un símil y una especie de parodia del descenso del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. ¿Qué me contás? Tenemos una especie de trinidad satánica que va a rodear al anticristo. Pero aclaramos, esto lo quiero dejar bien enfatizar, porque algunos creen que el anticristo es solo una formación política o una ideología o un sistema de pensamiento o todo lo que se levanta contra Dios. Sí, podemos hacer una lectura como más alegórica de lo que representa el anticristo, pero la Biblia deja en claro que va a ser un ser humano individual, una persona de carne y hueso, que se levanta, desayuna, se afeita, se mira al espejo, a veces tiene resfrío, o sea, una persona común como nosotros. Se lo llama el inicuo, el antiley, quiere decir esto en griego, se lo llama así en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, el anomos, persona que rechaza sujetarse a ningún tipo de principio o de ley, sino que él destruye los principios, destruye las leyes, hasta armarse, dice el texto del profeta Daniel, un nuevo calendario. Esto lo ha hecho solamente alguno de los césares de Roma. No es muy fácil cambiar los tiempos y modificar la manera de estructurar nuestro tiempo que tenemos como humanidad, pero él lo va a lograr. Se lo va a proponer y lo va a conseguir. Así que este hombre no va a aceptar ningún tipo de reglas sobre él. Va a estar él por encima de todo, como si fuera Dios mismo. Se lo llama también el desolador. En Daniel, lo leíamos recién, porque va a profanar el templo de Jerusalén. Es uno de sus atributos, el desolador, el profanador, el destructor. También se lo llama la bestia, un ser sin miramiento, sin misericordia, incapaz de ponerse en lugar del otro, sin empatía, como son los animales. Eso la gente a veces uno ve, ¿no?, tratando de defender la conducta de un oso grizzly o cosas así, sí, pero es una bestia, actúa como bestia. No tratemos de ver como un humano una bestia que tiene un corazón de bestia. Bueno, el anticristo va a tener de común con los animales que no va a tener ningún tipo de miramientos ni de remordimientos de conciencia a la hora de causar mal a las personas, destruir y masacrar millares de millares como si fueran simplemente un juego o un divertimento o un pasatiempo, lo va a hacer. Se lo llama en Primera de Juan el anticristo y anticipa que antes del anticristo van a venir muchos anticristos. Esto propicia, y está muy bien, ese tipo de lecturas así alegóricas. Es cierto, el anticristo va a ir acompañado del surgimiento de toda una humanidad que va a estar dispuesta a recibir al anticristo. Así que antes del anticristo van a venir estos personajes que se van a parecer al anticristo. No te extrañe que en los aires públicos de los países, en la espiritualidad de los países, incluso líderes que parecerán cristianos, dirán ser cristianos, pero que van a hablar en su propio nombre y que se van a engrandecer a sí mismos. Me han contado unas cosas extrañísimas de líderes cristianos que se hacen llamar mamá, papá y que tratan como si fuera su servidumbre a su propia feligresía. Esto es el espíritu del anticristo. El espíritu de la autoexaltación, de la autoglorificación. Satánico. Es lo que hizo Satanás, razón por la cual fue expulsado del cielo por Dios. Así que están en la misma línea de inspiración. Se lo llama el hijo de perdición, porque no sé si hay acá algo como predestinación, pero sí que es un digno habitante del infierno y desde el comienzo en la Biblia se lo llama así. También se llama hijo de perdición a Judas Iscariote. Curiosísima coincidencia que ha dado lugar a muy raras especulaciones que yo les doy cero crédito. Así que bueno, liquidamos rápido este asunto. Y se lo llama hombre de pecado. O sea que va a ser un ser sumamente perverso, un ser sumamente malo, maligno, no se va a sujetar, un inmoral, un sinvergüenza, un descarado. La peor persona probablemente de todos los tiempos va a ser este antimesías que va a surgir en los tiempos finales y que no estará viviendo entre los seres humanos sin que todavía nos sea dado identificarlo o sin que se le haya dado permiso de parte de Dios para que se manifieste al mundo. Mirando otras señales que se están cumpliendo, no sería raro que este personaje ya fuera incluso una persona adulta y que esté esperando el momento de hacer su manifestación al mundo. No me extrañaría, pero bueno, esto ya a modo de corazonada, Te lo digo yo, acá Guillermo Álamo me hago cargo.
entiendo que estamos viviendo los tiempos previos a la manifestación de este inicuo, de este desolador, de este hombre de pecado, de esta bestia, de este hombre absolutamente satánico. Y la gente se ríe de estas cosas, parece hasta simpático, le han dedicado canciones. Es lo que le gusta a cierta parte de nuestro mundo sin Dios. Sin Dios, no tienen Dios. Son inicuos, son personas sin principios. Sin Dios no puede haber principios. Alguien que dice que no tiene a Dios pero tiene principios, habría que preguntarle en qué se basa para tener principios. Si no hay Dios, no hay fundamento para que haya principios absolutos. Solo habrá principios relativos, que es lo mismo que no tener principios. ¿No? Hay un chiste sobre eso, no me quiero acordar de ese asunto. Pasemos a lo siguiente, dice también la Biblia que no le van a gustar las mujeres. Dice eso nada más. Dice, no hará caso del amor de las mujeres. Daniel 11:37. Si va a ser un personaje abstinente, si no le van a interesar sexualmente las chicas, no lo sabemos. Pero yo, para que descartes de plano todo personaje que sea casado, que tenga formada su familia, ese ya no puede ser bajo ningún concepto el anticristo, porque no le van a interesar las mujeres y va a ser algo públicamente conocido. Acá la Biblia no habla de misterios, de secretos, de algo que uno no se vaya a enterar nunca. Son hechos que van a ser de público conocimiento. Todo el mundo va a saber que este personaje, las chicas, ni fu ni fa, no le interesan. Y este es un rasgo que muy raras veces suelo ver reseñado en los videos de los hermanos, y es que el anticristo tiene que ser de origen hebreo. Por una cuestión sumamente lógica, y es que los hebreos no van a recibir confundidos como Mesías a alguien que no sea de origen hebreo, que no sea como mínimo judío. Además se dice que va a ser descendiente de David, así que no van a aceptar a un cualquiera, tiene que ser por lo menos un hebreo. Y en segundo lugar, porque además el texto bíblico en Daniel 11:37 lo deja perfectamente en claro. Dice, no hará caso del Dios de sus padres. Esta expresión, el Elohim de sus padres, ya hemos hablado en otros videos sobre Génesis. Elohim quiere decir dioses, del Dios de sus padres. Algunas Biblias traducen mal de los dioses de sus padres. No, está hablando del Dios de los padres, y no de cualquier padre, sino de Abraham, Isaac y Jacob. A los que no están siguiendo nuestra serie sobre Génesis, los invito a ver. Todos nuestros videos anteriores tienen que ver con el análisis pormenorizado, versículo por versículo, del primer libro de la Biblia. Pensamos seguir hasta Apocalipsis, pero ahora hacemos este interregno para seguir hablando del último emperador global, el anticristo. Va a destruir todo ídolo, toda idolatría, pero va a establecer su propio sistema idolátrico en su honor. Se va a hacer una imagen de sí mismo, y dice la Biblia que de un modo extraño, quizás sobrenatural, se le va a permitir esa imagen a hablar en nombre y en representación del propio anticristo. Si va a ser un robot, un algoritmo, si va a ser un demonio que le va a entrar a un muñeco, no lo sabemos. Esos son puras especulaciones e imaginerías que tienen el límite de que estamos viviendo todavía en el tiempo previo a que estas cosas ocurran. Pero cuando ocurran, como digo, van a ser de público conocimiento. Todo el mundo lo va a poder contemplar. Eso también está profetizado en Apocalipsis, que los hechos del anticristo van a ser vistos por todo el mundo. No se dice dispositivos, no se dice pantallas, no se dice soportes ni interfaces, pero se dice que todo el mundo va a poder contemplar los hechos del anticristo. Pongo ahí la cita bíblica. Esto se cuenta en Daniel capítulo 11 y Apocalipsis capítulo 13. ¿No? Lo del ídolo que va a establecer en su honor va a ser acompañado por una religión completamente global que va a profesar ser de Jesús y de Dios, pero que va a vivir en la ostentación, en el lujo y en medio de la impureza y los pecados sexuales. Se llama a esa institución la Gran Ramera. Se le identifica con la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, y se aclara que es la ciudad de las 7 colinas, su centro y su sede central. Así que no hay ningún lugar para la ambigüedad a la hora de identificar cuál va a ser esa formación religiosa que va a acompañar al anticristo, y que en cierta forma se va a montar en su tiempo en el poder del anticristo. Va a haber como una especie de mutualismo, no digo simbiosis, porque después el anticristo va a atacar y va a despojar sin miramientos a esta formación espiritual que, profesando ser fiel a Dios,
va a prostituirse, va a ser idólatra y va a ser fornicare. Eso se deja bien en claro en Apocalipsis, capítulos 17 y 18. Va a instaurar un sistema de control absolutamente global del comercio mundial que va a suplantar y va a eliminar el uso de dinero físico. La gente va a tener que dejarse poner una marca en la mano derecha o en la frente. Eso está escrito que va a suceder. Así que, chau papel moneda, no va a haber más ni talentos, ni óbolos, ni dracmas, ni ninguna de las monedas que hoy son usanza. Incluso, por más que en Argentina, hay un ídolo gigante en la Argentina, ¿no? Te cuento acá por vía de confesión y de anécdota personal, pero en la Argentina tenemos un gran ídolo que se llama el dólar. No hay gobierno que haya resistido la Argentina al influjo del gran ídolo dólar. Esto es impresionante, porque la Argentina es el país que tiene más dólares per cápita en el mundo. Creo que las reservas mundiales de dólares están distribuidas entre Estados Unidos, obviamente, el país que imprime la moneda. Después siguen China, no sé si no tienen más, pero están por ahí. Digo, per cápita nada que ver. Hay mucho más dólares per cápita en Estados Unidos que en China. Pero hay una gran cantidad de dólares en China, también en Rusia, y después viene Argentina, cuarto a nivel mundial. Y no muy lejos de lo que tienen Rusia o los demás países. Y esto es insólito, porque nosotros no tenemos nada que ver con eso, ni necesitamos en absoluto, por razones geoestratégicas, como sí los chinos, tener dólares reservados. Pero es una costumbre popular tener como reserva de valor el dólar en la Argentina. Así que es un ídolo que ha destruido y sigue destruyendo y sigue talando gobierno tras gobierno en la Argentina por el problema de la inflación que genera que la gente inmediatamente pase sus ahorros al dólar. Es un tema que está ahí entre lo comercial y lo espiritual. Ojalá algún día se caiga el ídolo dólar, pero temo que cuando caiga ese ídolo surja otro, porque los países suelen cambiar un ídolo por otro. Y acá el anticristo va a destruir un sistema y va a instaurar otro. Va a destruir una religión y va a instaurar la suya propia. Va a destruir el sistema de papel moneda, pero va a instaurar un sistema en el que uno va a tener que exponer su mano derecha o su frente, que van a recibir una marca. Ignoro si visible, ignoro si va a estar encima de la piel, ignoro si va a estar adentro de la piel. Por lo que la Biblia dice, va a estar arriba de la piel. No dice algo subcutáneo, porque está la teoría del chip RFID, que es muy probable, y ya se viene usando hace más de 25 años por impulso de varias empresas financieras. Pero no sé si se trata de eso. A mí me suena que va a ser algo que va a estar impreso, ateniéndome a lo que dice el texto, no a lo que yo pienso. Yo pienso un montón de cosas, pero tengo que ir al texto, y el texto dice que la marca de la bestia va a estar sobre la mano derecha o sobre la frente. Y eso va a permitir adquirir todo lo que necesitas para vivir día a día. Este sistema va a ser tan satánico, enfatiza la Biblia, que aquella persona que se deje marcar no va a tener ninguna posibilidad de ser salvo y va a ser condenado a la tortura infernal por los siglos de los siglos. Esto es una cosa sumamente extraña también, se da de bruces contra cierto tipo de teología de la salvación, la rama esa que se llama soteriología, pero la verdad, la pura verdad es que el que se deje poner esta marca no va a tener, sea bebé, sea niño, sea grande, no va a poder ser salvo nunca, porque el texto bíblico en eso, incluso hay mucho énfasis en el texto. De esto se habla en los capítulos 13 y 14 de Apocalipsis. Y el lema del anticristo parece que va a ser su lema de campaña, no sabemos, pero va a ser la gran pancarta y su supuesto primer gran logro. Va a ser paz y seguridad. Pasando el limpio y generalizando y hablando ya de todo. Va a venir a través de un pacto de paz, se va a presentar como un personaje pacificador que va a pactar entre Israel y naciones no identificadas. Probablemente vengan un tiempo convulsionado de muchos conflictos y guerras. Pero va a venir en nombre de la paz. Apocalipsis capítulo 6 lo muestra como un jinete en un caballo blanco con un arco. El arco sin flecha entre los romanos era como entre nosotros la paloma, el símbolo de la paz. Porque un arco sin flecha es como un pagano entiende la paz. Para un pagano la paz es falta de conflicto. Para un cristiano la paz es un don de Dios y es algo positivo. Es como la fama. Para un griego la gloria es la nombradía, la fama, la opinión, la doxa. Para un cristiano heredero de la visión judía, la gloria es el peso y la sustancia de Dios en los corazones de las personas.
Así que tenemos conceptos distintos. Pero la Biblia lo ilustra representado con la paz entendida secularmente, como ausencia de conflictos exteriores y manifiestos. No como paz del alma, ni como plenitud de Dios, sino como simplemente que la gente no se va a poder pelear por un tiempo. Así que esto va a representar el imperio del anticristo, paz y seguridad. Digo, hay elecciones dentro de poco en Europa, no sé cómo le va a ir a la extrema derecha, pero vos fíjate, paz, pacificación, un gran tratado, el lema va a ser paz y seguridad, seguridad. Seguridad, la gente se va a estar dando por la cabeza en el tiempo que venga el anticristo, probablemente haya guerras, probablemente haya ataques a Israel o de Israel hacia otros pueblos. Todo esto parece que va a ser el presupuesto fáctico, los hechos que van a acompañar y van a propiciar y van a impulsar y van a catapultar al anticristo al centro de la escena mundial. ¿Cuándo? Ya lo vamos a hablar. Pero centrémonos en esto. Paz y seguridad son dos lemas conservadores. Son lemas de derecha. Si fuese de izquierda el anticristo, como algunos hermanos se sienten impulsados a pensar por su formación, porque son de la generación de la Guerra Fría, porque tienen antipatía hacia China o hacia Rusia, el lema hubiera sido revolución y justicia, igualdad y retribución, ¿no? Una cosa así, relacionada más con la igualación de los seres humanos. De ese paradigma de la igualdad entre todos vienen el socialismo y las izquierdas. No, la parte jacobina de la Revolución Francesa evoluciona hacia lo que después van a ser las formas de comunismo y de socialismo, el anarquismo y todos esos puntos de vista. No me quiero meter tanto en debate político, pero quiero decir paz y seguridad. Quiere decir no nos matemos, no nos peguemos y hagamos las cosas sin molestar a los demás. Es un lema sumamente conservador. Sumale que va a ser un gran antisemita, sumale que va a atacar a todos sus disidentes, que va a instaurar un estado de control absolutamente global, que va a tener bajo su absoluta vigilancia lo que hagan las transacciones de todo el mundo. Esto ya es perfectamente posible por la naturaleza de las relaciones comerciales en nuestro tiempo. Digo, ¿quedará alguno todavía que piense que el anticristo va a ser una figura reformista, revolucionaria y de izquierda? Va a plantear soluciones originales. Desde ese punto de vista sí podemos decir que va a ser un revolucionario, pero desde ese limitado punto de vista. Y en lo espiritual va a propiciar, eso sí, una descomunal revolución. Ya la hemos descrito en este video, seguramente nos quedan muchísimas cosas en el tintero, vamos a ir abordándolas, pero en principio quería hacer una semblanza de cómo va a ser, según la Biblia, este último emperador global al que Jesús va a destruir con la espada que saldrá de su boca y con el resplandor de su venida y con su propio aliento. Eso está escrito en las Escrituras. Solamente Jesús va a destruir a ese príncipe que se va a levantar y que va a causar un daño tan grande en la gente. Pregunta de las preguntas. ¿Cuánto de anticristo no habrá en la cultura vigente y que se está difundiendo cada vez más entre los que no creen y aún entre muchos de los que profesan ser de Jesús? Nos encontramos en el próximo video. Dios te bendiga.